Buenas tardes, amigas y amigos. Sean bienvenidos a este quinto foro de consulta ciudadana que hemos organizado la Casa Ciudadana del Movimiento Ciudadano en Gustavo Madero en coordinación y colaboración con el Colegio Mexicano de Abogados Postgraduados. Es para mí un placer poder aperturar este foro con el tema Transparencia y combate a la corrupción. Como ustedes saben, el tema de transparencia ha estado en los últimos años siendo un poco un discurso de moda más que algo eficaz y eficiente. Y les platico un poco por qué una cuestión de moda. Hacia el año 2003 se inició aquí en la Ciudad de México todo este debate. Ustedes recordarán que hubo una primera ley que fue vetada por el entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, quien decía que esto de la transparencia era una caja de Pandora y que podría estar dañando a la administración porque solamente se iban a pasar preguntando cosas sin saber realmente qué querían y que solamente era un derecho que atendería a ciertos grupos como periodistas, académicos, pero no a la sociedad. Después de un gran debate se logró tener una ley donde al principio participaban en la Ciudad de México muchos actores, participaba el Poder Legislativo, participaba el Poder Judicial, el Ejecutivo. En aquel primer instituto que se llamaba CONSI, Consejo de Información de la Ciudad de México, participaban 18 miembros de estos órganos de gobierno. Aquellas reuniones eran caóticas. Yo les comento, cuando se aprueba el primer reglamento del famoso CONSI, fueron 12 horas discutiendo un reglamento de aproximadamente 40 artículos. Eso nos puede decir cómo eran aquellas sesiones, donde participaban secretarios de la Ciudad de México, magistrados del Poder Judicial, diputados, en fin. Aquellos inicios fueron muy difíciles. Después viene otra reforma y entonces ya sacan a todos los representantes de estos organismos gubernamentales y solamente queda una cuestión ciudadana, donde se eligieron a 5 integrantes que venían de la sociedad civil y ellos iban a empezar el InfoDF en aquel momento. De tal suerte que en ese momento que se convierte en un órgano autónomo ciudadano, pues parecería que iba en una buena construcción, una figura así como el INE, el IFE anteriormente. Sin embargo, también nos dimos cuenta que los ciudadanos que llegaron a ese instituto pues empezaron a administrar o a hacer de esos institutos pues institutos totalmente como de la burocracia dorada que le llaman, ¿no? Con sueldos, con prestaciones, con una serie de situaciones que iban en contra de la propia transparencia y austeridad que en aquel momento se buscaba. De tal suerte que el tema de transparencia se empezó a usar solamente como discurso, porque ¿qué pasaba? ¿No? Decía la autoridad, somos transparentes porque hoy pueden ustedes revisar cualquier contrato, cualquier compra. Sí, autoridad, pero eso no quiere decir que lo que has hecho sea correcto, porque tal vez esa compra la tenías que haber hecho a través de una licitación pública y la hiciste a través de una adjudicación directa, o has comprado cosas que no tenías que comprar. Entonces eso de la transparencia pues se quedaba solamente en un discurso. Sí, tal vez ya podías acceder a esos contratos, pero no quería decir que lo que se había hecho a través de esos contratos era correcto. Entonces venía la segunda etapa de la transparencia, que tenía que ver con el acceso a la información. Y entonces cuando uno preguntaba, oye, te pido que me des la relación de las compras que has hecho en algún rubro en particular, la autoridad siempre buscaba cómo decirte, no, es que eso que me estás pidiendo no lo tengo, no lo tengo como tú lo pides. Si uno decía, oye, dame la relación de los viajes que han realizado al extranjero o al interior del país, ellos decían, bueno, no tengo una relación,
y si tengo los datos de esos viajes, así es que tú ven aquí a esta oficina de la autoridad y revisa lo que tú quieras. Pues resultaba que ese derecho de acceso a la información pues era nulificado, ¿no? Entonces siempre en una interpretación la autoridad buscaba cómo no darte la información. Pero ahí venía un caso, decíamos, ya tenemos el instituto que nos va a garantizar que la autoridad nos dé esa información. Y uno iba al instituto y presentaba su recurso de revisión, y el instituto decía en aquel momento, entre algunos de sus requisitos, que uno estableciera los alegatos, el por qué uno sentía afectado su derecho, que la autoridad no le había dado esa información. Y para la gente común, el escuchar un alegato, pues no sabían de qué se trataba, no todos eran abogados, y entonces como la persona no ponía cuál era su alegato, pues la autoridad decía, toda vez que no establece cuál es el alegato por el cual se siente que está siendo violentado su derecho, la autoridad, en este caso el Instituto de Transparencia, desechaba ese recurso. Entonces tu aliado, que era el Instituto de Transparencia, pues parecería más bien el defensor de la autoridad para sobreseer este tipo de asuntos. Y así encontramos en los informes del instituto que más del 20% de los recursos que se presentaban en aquel momento eran desechados porque faltaba esta parte del alegato. Pero la autoridad, el Instituto de Transparencia, no buscaba a la persona para darle una asesoría y decir, oye, pues legalmente, mira, no puedo proceder porque le falta un requisito, pero yo te auxilio para que lo vuelvas a hacer. Y ahí quedaba todo. Entonces el Instituto de Transparencia empezó a ser un burócrata más que decía, bueno, pues aquí no se cumple lo que dice la ley, por lo tanto vamos a desechar. Y se volvió un instituto que solamente veía números y decían, han subido las consultas de transparencia. Yo les quiero decir, en aquel momento, 2008, 2009, nosotros nos abocamos a hacer auditorías ciudadanas. En el caso particular, un servidor hizo más de 3,000 preguntas. Entonces, cuando ellos decían, oye, se ha incrementado, pues sí, pero no quiere decir que cada pregunta corresponda a un ciudadano. En mi caso, yo llegué a hacer 3,000 preguntas en un año. Así es que eso empezó a ser una cuestión más bien de discurso, y también los institutos empezaron a hacer esta, digamos, coordinación más que con el ciudadano, más que ser un aliado del ciudadano, se convirtió en un aliado de la autoridad, cosa que no tendría que ser. Entonces, retomando, la transparencia empezó, sí, somos transparentes, porque mira, tú lo puedes ver. Y pongo un caso y un ejemplo. Es como un vaso que lo vemos y tiene un líquido transparente. Y entonces la autoridad dice, mira, aquí está este vaso, puedes ver lo que hay adentro. Sí, pero eso transparente no sabemos si es agua, si es vodka, si es thinner o algún otro producto. Entonces el acceso a la información nos permite saber qué es el contenido, ¿no? ¿Cuál es ese líquido? Sin embargo, la autoridad se quedaba en la primera parte, decir, mira, ya lo puedes ver, sí, pero no sé realmente si eso que está dentro es agua, como tú me lo estás diciendo, o es algún otro producto. Entonces, esa transparencia se quedaba ahí. Por eso, el acceso a la información, pero cuando uno iba al acceso a la información, resulta que buscaba cómo decirte que no podías tener acceso a eso, porque era delicado para los temas de la alcaldía, de la secretaría, del gobierno. Y vamos al tercer punto, que tiene que ver con todo un sistema de transparencia, que era la rendición de cuentas, ¿no? Es decir, el por qué, ¿no? Entonces ya tenemos este vaso donde se ve a la distancia que hay un líquido transparente. El acceso a la información nos permitía saber si ese líquido era agua o algún otro líquido o producto. Y el tercero era la rendición de cuentas, que ahí ni siquiera hemos llegado a ese tema, donde se le preguntaba a la autoridad, ok, autoridad, ¿por qué compraste o por qué tienes thinner en lugar de agua? ¿O por qué tienes vodka en lugar de thinner? En fin, y ahí la autoridad decía, mis facultades me permiten comprar cualquiera de las tres cosas y por eso lo hice. Nunca nos decían el para qué, si era eficaz y eficiente esa compra. Y esa última parte es la que nos falta hoy día. Entonces, si no tenemos estas tres
digamos, elementos, bases, pues la transparencia realmente se queda en el discurso y un poco en el gatopardismo, en un discurso gatopardista, parecer que todo cambia para que todo siga igual. Y esa es la parte que me parece ha quedado un poco en el discurso. Entonces, no solamente necesitamos la parte de transparencia, necesitamos la parte de acceso a la información, pero mucho más importante necesitamos la rendición de cuentas. Mientras la autoridad no nos diga el por qué toma sus decisiones y con base en qué, hoy parecería que la justificación es que tienen otros datos y eso no es rendición de cuentas. Así es que yo les agradezco mucho este primer bloque para poder ver la parte de transparencia. Ahora, el combate a la corrupción va de la mano. ¿Por qué? Porque finalmente uno puede, a través de la transparencia, del acceso a la información, determinar que alguna compra estuvo mal hecha, que algo no fue correcto. Y resulta que el Instituto de Transparencia no puede sancionar a la autoridad. Y entonces uno tenía que ir a presentar su queja ante la Contraloría. La Contraloría depende del propio Ejecutivo. ¿Saben cuántas sanciones ha habido en ese tema? ¿A qué servidores públicos ha sancionado? Pues son mínimos. Y entonces, mientras haya impunidad, pues por más una ley de transparencia, por más una ley de acceso a la información, por más que se busque una rendición de cuentas de la autoridad, si queda impune este tipo de cosas, pues la autoridad seguirá haciéndolo una y muchas veces. Miren, y les platico un poco también para qué sirve la transparencia y el acceso a la información. Pensamos que siempre es para un cierto sector, los periodistas, los académicos, ¿no? Yo les quiero decir que hoy la transparencia puede servir para preguntarle a la autoridad, oye autoridad, en este caso una alcaldía, ¿por qué no has cambiado la luminaria que está frente al número X de la calle de mi colonia? Y él tiene que responder y decir por qué. Y suponiendo que dijera la autoridad, oye, pues es que no tengo el material en este momento, la siguiente pregunta es, bueno, ¿para cuándo lo tienes programado? Y te tienen que responder. Y este tipo de ejercicios del acceso a la información nos llevaría a resolver que hubiera esa lámpara, o hubiera la banqueta, o se atendiera a alguna situación de servicios urbanos. Para eso también nos puede servir el acceso a la información, no solamente para la parte de quienes manejan los números y saben de leyes para hacer una auditoría, sino para resolver las situaciones comunes de nuestro entorno. Así es que yo creo que eso es algo que el ciudadano se tiene que empoderar del acceso a la información para resolver la problemática de su entorno y no solamente quedar como un derecho para los grupos que se dedican a esto. Les platico un caso. En el año de 2008 hicimos una auditoría ciudadana a través del derecho de acceso a la información a la alcaldía, en aquel momento delegación de Gustavo Madero. ¿Saben cuánto gastaban en alquiler de sillas y mesas al año? 20 millones de pesos. Era una locura, ¿no? O en bocadillos, ¿no? Más de 1,5 millones de pesos al año. O en mariachi, o comprando carteras de piel, en fin. Oye, en ese momento la delegación y hoy la alcaldía, pues no es su función estar comprando carteras de piel. O había el otro caso también impresionante, esa administración había comprado 70 autobuses, ok, tal vez el fondo estaba bien, llevar a los niños a los museos, pero en una corrida financiera era mejor alquilar y no comprar esos camiones, no éramos una ruta de camiones, pero 70 camiones, y entonces ese tipo de decisiones, si la autoridad dice tengo el presupuesto, puedo comprar camiones, pues los compro, sin haber realmente un debate, una discusión
y sobre todo una justificación lógica financiera para esa adquisición. Así es que yo los invito a que hagan suyo el derecho de acceso a la información y que hoy entremos a revisar si esos institutos de transparencia realmente son vigentes y pueden funcionar así, o se tienen que traducir en nuevas instituciones ciudadanas, pero de la base, y no instituciones ciudadanas que sean solamente de ciertos grupos. En una alcaldía debería de estar esta figura desde los copacos, ¿no? Desde ahí deberíamos de tener estas figuras y desde ahí generar la participación ciudadana para que a través del derecho de acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas combatamos la corrupción y que busquemos que también estos entes encargados de sancionar a las autoridades administrativas no dependan del propio Ejecutivo, sino dependan de otro poder, porque si no, pues será muy difícil que una Contraloría acabe sancionando a la autoridad, pues porque el jefe de esa Contraloría sigue siendo el Ejecutivo de un Estado y en el caso de la Ciudad de México. Qué buena pregunta es esta. Los alcaldes hoy tienen la obligación de hacer un informe anual y que realmente no se convierta en una rendición de cuentas, sino se convierte en propaganda de esos alcaldes que están buscando o la reelección o están buscando ir a otro cargo público. Tú puedes ver, date una vuelta por la delegación Cuauhtémoc, acaban de tapizar de lonas el actual alcalde publicitando su informe a través de redes. Oye, ¿es necesario esas lonas para publicitar, no? Y te invito a que veas alguno de estos informes y parecería más bien digamos, evento de culto a la persona, de culto al alcalde y no de una rendición de cuentas. De hecho, no hay nada que vincule ese informe con alguna otra revisión y no tendría ningún efecto jurídico ese informe. Así es que, si bien es cierto hay un informe anual, pues es más un informe político que un informe de rendición de cuentas. Gracias por tu pregunta. Es muy interesante porque debería de haber en la propia ley algunas limitantes para esto que se conoce como el nepotismo. Y dirían algunos que el nepotismo solamente es cuando hay una subordinación y entonces el que decide puede estar contratando a alguien que tenga algún parentesco con él. Pero yo creo que es más amplio eso. Si se van pasando los cargos entre familiares, pues me parece que es un poco en un sistema monárquico y eso no se puede dar en las democracias. Yo creo que debe de haber una reforma a la ley para que en el periodo inmediato pues no se den este tipo de situaciones donde pasa el mandato del esposo a la esposa o del esposo al hijo, como sucedía en los años 70, ¿no? Recordemos gobernadores donde fue el abuelo, el papá, el hijo, y que todavía se sigue dando en la actualidad. Habría que ver cómo se puede ir limitando esto y que no sea una cuestión familiar, sino que sea realmente una representación de aquellos que tienen la posibilidad y capacidad para participar y que no derive de una cuestión familiar o de parentesco y que vayamos realmente a una democracia cada vez más participativa y no una democracia familiar.
Yo creo que una alcaldía podría estar generando módulos donde promoviera que le preguntaran a la propia autoridad sobre los temas que les importan y que no han sido atendidos en sus comunidades. En algún momento platicábamos de poner hasta infomóviles para que la gente se acercara y ahí personal capacitado les ayudaran a formular su pregunta. Y entonces no solamente la autoridad tuviera que responder, sino también estuviera en la función de cómo asesora, cómo acompaña y cómo le ayuda al ciudadano para ejercer su derecho de acceso a la información. Porque si no, pues es un derecho que está escrito, está muy bien redactado, pero que al final de cuentas se convierte en letra muerta, porque muchas veces las personas no saben qué preguntar, cómo enviar esta solicitud, y entonces si la propia alcaldía establece estos módulos, esta actividad de forma permanente, pues ayudaría a que el ciudadano haga suyo este derecho y por supuesto ayudaría a la alcaldía para que conociera cuál es lo que la gente está pidiendo que se haga. Muchas veces se va separando, se va alejando cada vez la autoridad de la sociedad y no sabe realmente lo que está pasando en las comunidades. Y si el ciudadano hace suyo este derecho, la autoridad le ayuda a formularlo, pues también le va a ayudar a la autoridad para conocer cuál es la problemática de esa comunidad, qué está diciendo el ciudadano, y el ciudadano está haciendo suyo este derecho. Así es que lo primero que tendría que hacer una alcaldía o un alcalde tendría que fomentar estos módulos de acceso a la información, llámese infomóviles, jornadas de información, pero algo de forma permanente en toda la alcaldía.